Bienvenidos a la tercera unidad de nuestra cátedra. Soy el profesor Eduardo Solís y hoy abordaremos el núcleo vital de cualquier ciencia, la delimitación de su objeto de estudio. Para ustedes, como futuros juristas, este módulo representa un punto de inflexión. Aquí es donde la criminología se separa definitivamente del derecho penal para reclamar su propia autonomía. Hoy dejaremos de mirar solo el deber ser de la norma para observar el ser de la realidad social y conductual, el ADN de la disciplina. Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar la raíz. La palabra criminología es un neologismo de estructura híbrida. Por un lado, tenemos el logos griego que significa tratado o ciencia e implica el uso del método científico para observar y medir la realidad. Por otro lado, tenemos el criminis latino, que nos vincula con la tradición del derecho romano y la noción de delito. Esta hibridación inicial marcó el nacimiento de una ciencia que utiliza conceptos legales como punto de partida, pero aplica métodos de la biología, psicología, sociología para encontrar la verdad. Dos visiones del crimen. Es fundamental que el futuro abogado aprenda a distinguir que, aunque el derecho penal y la criminología comparten el interés por el hecho delictivo, sus naturalezas son radicalmente distintas. Desde la perspectiva jurídica, el crimen es un ente jurídico. Es una construcción técnica y abstracta, una infracción a la ley del Estado que solo existe si encaja con precisión en los moldes del legislador. Es una visión estática y binaria. O es delito según el código o no existe para el juez. Sin embargo, desde la perspectiva criminológica, el crimen es una conducta antisocial. Es un hecho humano y social vivo que lesiona el bien común, y su existencia es independiente si el legislador decidió tipificarlo o no. Una conducta puede ser profundamente dañina para el tejido social y, aunque no esté en el Código Penal, sigue siendo nuestro objeto de estudio porque genera un daño social real. Mientras el jurista busca la justicia a través de la norma, el criminólogo busca la verdad a través del fenómeno. Un blanco móvil. A diferencia de las ciencias exactas, donde las leyes físicas son inmutables, en criminología nuestro objeto de estudio es un blanco móvil. Esto significa que lo que constituye una conducta antisocial depende intrínsecamente de las coordenadas de tiempo, espacio y cultura. Hablemos de la relatividad temporal. La sensibilidad social evoluciona. Conductas que en el siglo XIX se consideraban patologías graves, hoy pueden ser aceptadas. Por el contrario, actos que antes eran vistos como asuntos privados, como la violencia doméstica, hoy son el centro de nuestra investigación debido al progreso ético de la sociedad. También debemos considerar la relatividad espacial. El concepto de antisocial varía según el territorio. En Panamá, por ejemplo, debemos observar cómo influye la religión y las dinámicas familiares en la percepción del delito. Esta relatividad no es una debilidad, sino muestra mayor fortaleza, pues nos permite mantener la ciencia siempre actualizada con la realidad fáctica. La tendencia organizacional. La realidad del siglo XXI nos obliga a desplazar el objeto de estudio desde la psique del individuo hacia las estructuras complejas. El crimen de alto impacto ya no es un evento aislado, es un fenómeno de gestión colectiva con lógicas empresariales. Estudiamos cuatro ejes de esta tendencia. Empresa criminal, organizaciones que funcionan bajo una racionalidad económica, buscando maximizar beneficios y minimizar riesgos ilícitos. Estructuras de red, modelos horizontales y descentralizados que regeneran rápidamente sus tentáculos si un líder es capturado.
lo que desafía los conceptos tradicionales de autoría. Corrupción institucional. La infiltración en el Estado no es un accidente, es una estrategia de gestión organizacional necesaria para la supervivencia del grupo. Responsabilidad de personas jurídicas. Analizamos la cultura de incumplimiento dentro de empresas legales usadas como fachada, marcando el fin de la era donde las sociedades no podían delinquir. Valores básicos del grupo social. Para que la criminología sea autónoma, debemos basarnos en un criterio objetivo, la ruptura de las condiciones sociales que permiten el desarrollo integral de las personas. Toda sociedad se asienta sobre valores fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad. Cuando una conducta ataca estos valores, se convierte en nuestro objeto de estudio, exista o no una ley previa. Aquí retomamos el concepto de delito natural. Existen sentimientos morales universales como la piedad y la probidad, que son la base de la convivencia. El criminólogo debe ser un intérprete del consenso social y el bien común. Su labor es identificar las lagunas legales donde el derecho penal camina por detrás de la realidad, proveyendo al Estado la base científica para intervenir antes de que el daño social sea irreversible. Criminología crítica. Llegamos al desafío intelectual más profundo propuesto por la criminología crítica. Alessandro Barat nos advierte que si aceptamos sin cuestionar lo que dice el Código Penal, dejamos de ser una ciencia independiente para ser un instrumento de control político. Esta corriente propone que el objeto de estudio no sea solo el delincuente, sino el sistema de justicia penal y sus procesos de criminalización. Analizamos criminalización primaria y secundaria. Estudiamos quién crea la norma y bajo qué intereses y cómo las agencias de control seleccionan a quién aplicárselas. Teoría del etiquetamiento. La cualidad de criminal no es intrínseca, es un estatus asignado que segrega al individuo y suele generar una carrera criminal debido al estigma. Reclamamos una autonomía científica que nos permita definir el objeto de estudio basándonos en el daño social real y no en etiquetas legales. Perspectivas de futuro. El objeto de la criminología se expande hoy hacia horizontes que trascienden el delito convencional. El futuro de la criminología en Panamá se encamina hacia cuatro vertientes críticas. La primera de ellos, el delito financiero. Estudiamos la criminología de los poderosos, el lavado de activos y la arquitectura de la impunidad que socava las economías estatales. Derechos humanos. La violencia institucional y los crímenes de Estado son ahora objeto de máxima prioridad, situando la dignidad humana por encima de la ley estatal. Tecnocriminología. Entramos en el análisis de la inteligencia artificial, los deepfakes y los algoritmos usados para la manipulación o el sesgo judicial. Ecocriminología. Estudiamos los delitos ambientales, reconociendo que el daño a la biosfera es la agresión más grave contra la supervivencia de nuestra especie. El giro copernicano. La criminología crítica nos ha enseñado que el sistema penal no solo descubre delincuentes, sino que a menudo los crea mediante etiquetas segregadoras. Esta unidad no es solo una lista de conceptos, es una invitación formal a observar más allá de los códigos. Hemos aprendido a desplazar la mirada del sujeto aislado hacia los sistemas organizados y del dogmatismo penal hacia la autonomía científica basada en los derechos humanos. Invitación a mirar más allá. Hemos llegado al final de este recorrido por el objeto de nuestra disciplina, que es la criminología. Esta décima diapositiva no es solo el cierre de un módulo, sino una invitación formal a ustedes, futuros abogados, a mirar siempre más allá de los límites estrictos de la ley. A lo largo de estos minutos hemos comprendido que la criminología nos exige un esfuerzo intelectual doble. Primero,
el desplazamiento del individuo a la estructura. Ya no podemos ver al sujeto como un ente aislado, debemos analizarlo dentro de sistemas organizados y dinámicas colectivas. Segundo, el paso del código a la realidad. La autonomía científica de la criminología es lo que nos permite cuestionar el dogmatismo penal y observar la crudeza de los hechos sociales tal como son, no solo como la norma dice que deberían ser. Finalmente, el tránsito del control al derecho. Nuestro horizonte debe ser siempre una criminología comprometida con los derechos humanos. Recuerden que el sistema penal no solo descubre delincuentes, sino que a menudo los crea mediante procesos de etiquetamiento y marginación. Por ello, el objeto de estudio que hoy hemos definido como un blanco móvil requiere de profesionales con una visión crítica, capaces de comprender detrás de cada expediente y que hay una realidad social compleja que espera ser comprendida. Muchas gracias por su atención.